Bueno, buenos días, hermanos. Lo que nos queda de esta mañana, un día bendecido hoy, domingo. Bueno, mi nombre es Simón Flores, vengo de la congregación de Armenia con mi esposa, mi cuñado, y por ahí tenemos a dos hermanos más que están visitando por primera vez esta congregación. Muy felices y contentos de poder compartir con ustedes. Am, esta mañana me gustaría hablar e ir al libro de Santiago. Es un libro que el Señor me ha permitido estudiar y bueno, tristemente ya en mi Biblia este libro se me despegó, ya hace parte de simplemente una hojita, pero bueno, no pasa nada. Espero que algún día también en su Biblia se despegue de lo mucho que usted lo ha estudiado, de las lágrimas que ha derramado sobre un libro tan práctico como lo es la epístola de Santiago. Bien, el viernes estuvimos hablando de también este libro, estuvimos considerando los versículos del capítulo 1, versículos del 18 al 21, y hoy continuaremos reflexionando de los versículos 22 al 27. Ok, así que los invito, hermanos, a los que les quede posible y a modo de reverencia ante la palabra, que nos pongamos en pie y leamos juntos antifonalmente la palabra de Dios en esta mañana, comenzando en el versículo 22. Si lo puedes poner allí. Entonces yo voy a leer el 22, ustedes leen todos juntos como iglesia el 23, yo el 24, ustedes el 25 y así hasta llegar al 27. Vamos a ver cómo nos va. En lo personal, pienso que realmente pronunciar en voz alta la palabra de Dios trae a un gran beneficio a nuestras vidas. Así que vamos a ver cómo nos va. Eh, Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Listo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos de las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Allí de pie, orémosle al Señor en esta mañana, Dios y Padre Celestial. Señor, tú eres el más interesado en nuestra vida espiritual. Tú eres el más interesado en que te conozcamos y vivamos la palabra que has puesto delante de nosotros, que conozcamos a Cristo, tu Hijo, quien cumplió toda tilde y toda jota de la ley, no para abolir la ley, sino para llevarla a otro nivel y para enseñarnos y para que nosotros, su pueblo, sigamos sus pisadas. Permítenos conocerte un poco más a través de este mensaje, tu Biblia, tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bien, entonces, como hemos leído, continuaremos considerando la importancia de la palabra para nuestras vidas. Ahora, para los que no vinieron el viernes, algo importante de notar en el contexto de los versículos que acabamos de leer es el versículo 18, donde habla de que Dios nos ha dado un nuevo corazón. Allí estuvimos viendo el viernes que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y el instrumento que Dios utiliza para un nuevo corazón en la vida de un verdadero creyente es su palabra. Decía en esa ocasión que Dios es el cirujano
¿verdad? El evangelista, aquel que proclama la palabra, son las manos y la palabra misma de Dios es el escalpelo o el bisturí que Dios utiliza para hacer un trasplante de corazón. Como dice Jeremías 31:31, es un versículo bien interesante, Dios hablándole a su pueblo, aún en el Antiguo Testamento, diciendo que Él va a hacer un nuevo pacto con ellos. Y en el siguiente versículo nos habla de que ese pacto es poner, bueno, uno más, exacto, poner la ley de Dios en nuestra mente y escribirla ¿dónde? En nuestro corazón, para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Aquí en Santiago estamos viendo exactamente lo mismo. Ahora, veremos 3 puntos en cuanto a la importancia en esta mañana de cómo obedecer la palabra de Dios. Como lo miramos en el versículo 22, no, 21, esa palabra implantada. ¿Cómo podemos obedecer la palabra que Dios nos ha dado, que Dios ha implantado en nuestro corazón, ¿verdad? Esto es lo que vamos a considerar. Así que el primer punto, sin perder mucho más tiempo, es obedecer la palabra implica mirar atentamente. Eso lo vamos a mirar en el versículo 23, parte B, al versículo 25. Allí en el versículo 23 de Santiago 1 nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, básicamente escuchar la palabra de Dios, según esto, no es suficiente. Obviamente va a ser parte de la salud y del crecimiento de toda iglesia y de todo cristiano. Pero escuchar la palabra no va a ser suficiente. Nótese acá la diferencia importante que está marcando entre ser oidor de la palabra y ser ¿qué? Hacedor de ella. Para obedecer la palabra de Dios no podemos solamente conformarnos con escucharla, sino que dice aquí que debemos mirar atentamente a la ley de Dios. ¿Qué significa esto? No solamente oírla, no solamente asimilarla, sino profundizar en ella, considerarla, detenernos ante este libro, profundizar para poder que Él cale hasta lo profundo de nuestro corazón. No solamente como cuando usted va en la calle y escucha que alguien está hablando de una promoción para su negocio y usted medio escucha, pero sigue derecho y no le importa. No, es mirar atentamente, es detenerme, considerar lo que estoy escuchando, yo mismo poner mis ojos sobre la palabra y profundizar en ella. Aquí Santiago reconoce que una proclamación adecuada de la palabra expone el pecado, ¿no? Mirar dentro de la palabra es mirar a nuestro corazón, es exponer lo que la Biblia dice que es pecado, incluso la rebelión de nosotros mismos. Y la palabra, hermanos, en esta mañana siempre tendrá un efecto. O tendrá el efecto que vemos que tuvo en Hechos 2:37 cuando después del sermón de Pedro, la gente, dice la Biblia, que se compungió su corazón y clamaban, ¿qué debemos hacer? O tendrá el efecto que tuvo en Hechos 7, versículo 54, donde después de dar un largo sermón, dice la Biblia que los que estaban escuchando a Esteban cerraron sus oídos, arremetieron contra él y lo asesinaron en ese preciso instante. La palabra de Dios siempre va a producir un efecto en nosotros y ese efecto va a ser o clamar a ella y abrir nuestro corazón para que ella nos impacte o simplemente un rechazo total
de parte de nosotros. Ahora, esto no nos debe sorprender porque Hebreos 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada. Siempre va a la yugular, ¿no? Ahora, en los versículos 23 y en el versículo 25, allí habla de mirar. En la parte B del versículo 23 nos dice que hay un hombre que considera su rostro en un espejo. Y en el versículo 25 nos habla de aquel que mira atentamente. Ahora, el contraste aquí no es, podría parecer, pero no es que el del 23 simplemente se miró rápido y se fue, y el del 25 miró atentamente, se detuvo más. No, porque el del 23 dice que el hombre consideró su rostro en un espejo natural. Este también se detuvo. Ahora, la diferencia está en que aunque los dos contemplaron la palabra, se detuvieron para analizar cómo la palabra tiene un efecto en mí, uno de ellos se alejó y la olvidó, mientras que el otro se detuvo y la obedeció. Allí realmente es que vemos el contraste. Ahora, el olvido que nos muestra este pasaje, aquel que se detuvo, consideró, entendió lo que la palabra hablaba a su vida, pero simplemente se fue y la olvidó. Ese olvido no es un accidente, no es simplemente que se fue de mi mente, un hecho casual. Es más bien un acto deliberado. Es aquella persona que no quiere enfrentarse a lo que la palabra tiene para decirle. Es aquella persona que ignora voluntariamente, que de hecho se aleja de donde la palabra está siendo expuesta, no quiere exponerse ante ello. Eso en realidad enturbia su conciencia y acaba, como dice el versículo, engañándose a sí mismo. Y la pregunta es, ¿quién engaña a quién? ¿Podemos engañar a Dios? En realidad, lo único que hacemos al endurecer nuestros corazones ante la palabra, nuestras conciencias ante lo que Dios tiene por decirnos es engañarnos a nosotros mismos. Ahora, entonces, ¿cómo podemos obedecer la palabra en este primer punto? No se puede obedecer aquello que no has escuchado y no vas a escuchar aquello que no anhelas. O Cristo reinará en tu corazón y su palabra, o reinará el pecado al que le has abierto la puerta. La obediencia que vemos aquí, entonces, es un acto que va más allá de simplemente escuchar la palabra. Es más que un pensamiento que viene a nuestra mente. No, el acto de obediencia aquí es detenernos ante la palabra de Dios, considerarla y no simplemente irnos, sino atesorarla en nuestro corazón. La pregunta es, ¿eres tú un mero oidor de la palabra o eres un hacedor de ella? Como anécdota, hermanos, todos saben que aquí se hace un campamento en Bugalagrande en Semana Santa, ¿verdad? Es un campamento que lleva años. Y hace poco estaba en la casa de mi hermano Martín y veíamos allí una foto de hace 12 años. Y aparecía yo allí en una de esas fotos con un aspecto casi reconocible. Y bueno, bromeábamos un poco de personas que veíamos allí. Oh, mira este, ¿te acuerdas de este joven? ¿Verdad? Hace 12 años, hace mucho tiempo. Y yo pensaba en aquellos que hoy no están. Personas que veíamos en esa foto y pensábamos, oh, estos son hijos de Dios. Personas que tuvieron contacto con nosotros. Personas que escucharon muchos sermones, tal vez como ustedes lo han hecho. Y pensaba en aquellos que hoy no están. ¿Por qué? Tal vez es porque simplemente fueron oidores. Simplemente se les olvidó aquello que escucharon. Nunca lo atesoraron para sí. Nunca se consideraron realmente qué implicaba obedecer esa palabra que estaban escuchando. No, simplemente estuvieron, pero se alejaron. Eso es algo triste, hermanos, que la descripción nuestra no sea
simplemente oidores. Sí, nos sentamos, escuchamos un sermón, pero ¿qué? ¿Qué hay de nosotros? En el punto número 2, en esta mañana quisiera considerar que la obediencia a la palabra de Dios implica perseverar. Eso lo vemos en el versículo 22 nuevamente, donde nos llama a ser hacedores de la palabra, y en el versículo 25. Ahora, es interesante que en ese versículo 22 nos dice que debemos ser hacedores de la palabra. Es bien interesante que las palabras utilizadas aquí, y estaba consultando un poquito el original, aunque no sé mucho de eso, pero aquí no habla solamente de hacer la palabra. No dice que debemos obedecer la palabra en nuestras vidas, aunque es lo que dice, sino ser hacedores. ¿Se entiende el contraste? El llamado aquí no es solamente a hacer, sino a hacer algo. ¿Qué implica esto? Lo que implica aquí es que este ser hacedores de la palabra no es algo temporal, no es algo de una sola vez. Oh, yo obedecí lo que me dijeron mis ancianos aquella vez. No, es un contacto natural y continuo con la palabra de Dios, de tal manera que estoy en contacto con ella y a menudo haciéndola, obedeciéndola, ¿verdad? ¿Cómo calificaría usted a un hijo suyo que manda a la tienda a comprar algo y compra lo que no es? ¿Verdad? Le trae, en vez de manzanas, le trajo naranjas. Obedeció, sí, pero realmente no hizo lo que se esperaba de él. En parte somos así cuando nuestra obediencia es temporal, es de momentos. Pero aquí la Biblia nos llama no solamente a obedecer una vez, no solamente a obedecer algunas cosas, sino a estar en contacto continuo con la Biblia y a obedecerla continuamente. También es lo que dice el versículo 25 cuando dice que el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y dice allí, y persevera en ella. Para obedecer la palabra de Dios, eso va a implicar una perseverancia. Va a implicar que no dejemos que ella se nos escape, sino aferrarnos de esa palabra y obedecerla de aquí hasta que muramos. Hermanos, la meta final no se alcanza hasta que hayamos absorbido la palabra de Dios, afianzado la palabra de Dios y que esa palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Que haya una entrega total de nuestra parte sin que nadie interfiera, nada ni nadie. Tal persona, aquella que echa mano de la palabra de Dios y permite que gobierne su vida, será un hacedor de la palabra. Y no solo eso, sino que el versículo, al final del versículo 25 nos dice que aquel que hace la palabra de Dios constantemente, es decir, la obedece, persevera en ella, hay una bendición allí. Dice, será bienaventurado en lo que hace, será feliz en todo el sentido de la palabra. Ahora, hermanos, debemos reconocer aquí que si pensamos en Dios, Dios no se agrada de solo aquel que oye. Dios no se agrada de aquel que obedece temporalmente. Dios se agrada en aquel que hace la palabra, en aquel que persevera en cumplir los mandatos de Dios. Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino quienes, los hacedores de la ley, los que serán justificados. Nuevamente, el contraste es claro, ¿no? Los oidores de la ley, ser oidor no te hace agradable a Dios. Muchos han oído la palabra de Dios. Muchos la oyen continuamente. No, es que yo voy a la iglesia. No importa.
Santiago capítulo 3, no, 2 nos va a decir que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Y eso no los hace salvos? Si tu fe está en que yo escuché la palabra de Dios, yo vengo a la iglesia, ¿y qué? Solo los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, hermanos, ustedes me entienden, ¿no? No estoy aquí diciendo que nos vamos a salvar por cumplir la ley, porque el mismo Romanos nos dice que ninguna persona va a ser justificada por las obras de la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Debemos obedecer la ley, obedecer a Dios, pero igual nadie puede alcanzar a Dios. Bueno, en Deuteronomio capítulo 30, si quieren búsquenlo allí en sus Biblias, Dios habla a su pueblo y les habla sobre la necesidad de que ellos le obedezcan. Les habla sobre la necesidad de que ellos atesoren a Dios y le amen. Pero una palabra interesante en Deuteronomio 30, y lo estuvimos viendo con los chicos esta semana en el instituto, es la palabra corazón. Y la palabra corazón es importante porque Dios no quiere simplemente un acto de obediencia y ya. Dios está detrás del corazón que ofrece obediencia. Eso lo vemos en el versículo 6, donde Dios promete un cambio de corazón. También lo vemos en el versículo 10, cuando habla de la obediencia a la voz de Dios y habla nuevamente del corazón. Y en el versículo 14, nuevamente habla de que la palabra está cerca y está en el corazón. Y en el versículo 17, mas si tu corazón se apartare. Ahora, no tengo tiempo para hablar de todo Deuteronomio 30, pero creo que al ver estos versículos es fácil que ustedes puedan ver la conexión entre corazón y obediencia. Dios no solamente quiere una obediencia, Dios no, como dicen otros pasajes, Dios no solamente quiere tus sacrificios, Él está tras tu corazón, hermanos, y es algo que Santiago se ha encargado de dejarnos muy claros. Podríamos preguntarle, si alguno de ustedes examina su vida, oye, ¿por qué no hay obediencia de mi parte? ¿Qué necesito hacer para poder obedecer más a Dios? Bueno, hay muchas cosas aquí. Necesitas oír la palabra de Dios, atesorarla en tu corazón. Necesitas dejar que ella gobierne tu vida. Necesitas perseverar en ella. Pero, joven, hermano, hermana que me escuchas, si tú realmente dices, oye, no soy capaz de esto, tal vez es porque tu corazón no ha sido transformado. Y Dios quiere primero transformar tu corazón y luego recibir tu obediencia. Nuestro hermano Kevin nos compartía esta mañana Hebreos 5:9, ¿verdad? Donde hablaba de que Jesús es el Salvador de todos aquellos que le obedecen. Ahora, es interesante que la obediencia siempre ha sido demandada por Dios, pero nunca ha sido una condición para venir a salvación. Pero sí ha sido una condición para mostrar que somos salvos. ¿Se entienden esto? Dios demanda de nosotros creer en Él y arrepentirnos. Él nunca dice, obedezcan los 10 mandamientos para que sean salvos, porque no podemos. Pero una vez que creemos en Él, Él espera de nosotros obediencia, porque ese nuevo corazón quiere, anhela obedecerle. Nuevamente, hermanos, entonces, volviendo a Santiago, oír la palabra de Dios no es por definición entrar, que eso quede muy claro. Ahora,
En el versículo 25 nos habla de la palabra de Dios. Y allí habla de la ley perfecta. Allí habla de la ley de la libertad. Y, y muchas veces los cristianos tenemos un problema con este tema de la obediencia, ¿no? Oh, que obedezca, que obedezca. Y lo único que percibimos cuando la Biblia nos habla de obediencia, de cumplir las demandas de Dios, creemos que son como reglas, como que Dios está ahí dándonos garrote, obedece. Pero hermanos, lo que tenemos que ver acá es que hay una bendición en la obediencia. Realmente la obediencia trae gozo. Dios no simplemente quiere tenernos ahí esclavos para darnos más rejo, no. Él quiere que nos gocemos, que tengamos vidas plenas. Y por eso la obediencia es tan importante. Cuando la Biblia aquí habla de la ley, uno diría, uy, las reglas, ¿verdad? Cuadrícula. Pero mire tan lindo que lo menciona Santiago. Es una ley que trae ¿qué? Libertad. Porque es el pecado, en realidad, lo que trae maldición a nuestras vidas. No es obedecer a Dios lo que trae cuadrículas, una carga, un peso, no. En realidad, obedecer a Dios, mirar su ley, perseverar en esa ley, en esa palabra, trae libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud, libertad de Satanás, libertad del pecado. La Biblia dice, al que el Hijo hace libre, este es verdaderamente libre. El Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová convierte el alma, que su testimonio hace sabio al sencillo, que sus mandamientos son rectos y alegran que el corazón. Nunca, hermanos, la palabra de Dios va a producir una carga en nosotros, una carga dañina, hablo. Va a producir un peso. ¿Va a ser difícil obedecer? Claro que sí, no estoy diciendo que es algo fácil, pero al final siempre va a traer bendición, siempre va a traer gozo, siempre vamos a ser nosotros los bienaventurados. Como Dios le dijo a Josué en los famosos pasajes de Josué 1, del 7 al 9, ¿qué hay que hacer para prosperar? ¿Qué hay que hacer para que nuestro camino vaya bien? Bueno, el libro, tomarlo en serio, perseverar en él. Número 3, ya hemos visto entonces que obedecer la palabra no solamente es escucharla, ya hemos visto que obedecer la palabra implica esforzarnos, perseverar. Y ahora, en ese punto número 3, quiero considerar el hecho de que obedecer la palabra implica practicarla, vivirla. Este mensaje, hermano, se quedaría corto si pensamos que obedecer la palabra es solamente un acto intelectual. El resultado natural de una persona que obedece la palabra de Dios se ve manifestada en cada área de su vida, desde un pequeño acto de bondad hasta la toma diaria de decisiones. La palabra de Dios, si la tomas en serio, va a afectar toda tu vida. Ahora, la obediencia es parte del carácter del cristiano, ¿verdad? Algunos jóvenes dicen, no, pero es que yo quiero madurar, yo quiero ser un gran predicador, yo quiero ser. Empieza por obedecer lo obvio. Empieza por lo que es claro. Empieza por pasar tiempo delante del libro. No solamente leyéndolo, sino dejando que Él te lea a ti y exponga lo que hay en tu corazón. Hay como una evidencia negativa y una evidencia positiva que veo yo de la obediencia en los versículos 26 y 27.
En la parte de la obediencia negativa, llamémoslo así, eh, está el hecho de aquel que se cree religioso. Mire lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, en términos de lo que hemos estado hablando hoy, si alguno cree, yo soy obediente a la palabra de Dios, me presento como alguien obediente. Si tú crees que eres así, pero no refrenas tu lengua, ¿qué haces? Te estás engañando a ti mismo. Y no solamente eso, sino que dice que la religión de tal persona es que vana. La palabra vana es que no sirve para nada. Si vas a la tienda a vender tu religión, no te dan ni un centavo por ella. Básicamente, aquel que dice obedecer a Dios tiene que demostrarlo con su vida. Y Santiago lo conecta aquí con el hecho de la lengua, de cómo hablas. La manera en que hablas va a reflejar si obedeces a Dios o no. A.W. Tozer dice que la teología de cualquier tipo es inútil y sin valor a menos que sea obedecida. Tú puedes saber de Biblia, puedes, mejor dicho, impresionar a toda la iglesia, pero si tu vida práctica no demuestra que aquello que sabes es verdad, lo tuyo es vano, querido hermano, querida hermana. En la verdadera obediencia a Dios no hay excusas. Debemos controlar nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, lo que hacemos para poder mostrar una verdadera santidad. Y créanme, hermanos, no solamente estamos obedeciendo la palabra de Dios, no solamente estoy diciendo obedezcan la palabra, no, aún la palabra nos ayuda a obedecer. Es una acción recíproca. O te acercas al Señor a través de su palabra o estarás alejándote de Él. Ahora, también hay una evidencia positiva en el versículo 27. Nos habla allí de la religión pura y sin mácula. Nos habla allí de algo que vale la pena, no solamente escuchar, sino seguir. Nos habla aquí de algo aceptable delante de Dios, el Padre. ¿Qué es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, entonces usted podría decir, bueno, entonces me voy a ganar la salvación, si voy a las viudas, a los huérfanos, mejor dicho, encontré el atajo al cielo. No, hermanos, no, hermanos. Aparte de Cristo, aparte de la obra de Cristo, no hay salvación, y eso es claro. No es lo que Santiago quiere decir. Ministra a las viudas, crea un orfanato y ya vas para el cielo. No, aparte de Cristo no hay salvación. Pero aún si dices ser salvo, lo vas a demostrar. ¿Cómo? En la práctica. En la Biblia, los huérfanos y las viudas siempre han sido los grupos más vulnerables. Y de hecho, los grupos a los que Dios les pesa en el corazón. Dios siempre ha cuidado y ha sentido un peso por las viudas y los huérfanos. Y si nosotros, aquellos que decimos obedecer a Dios, no estamos en el contacto con Dios y en la sintonía suficiente para saber lo que Dios le importa, entonces nuestra religión es vana. Nuestra religión no vale la pena. Pero si tú eres un verdadero creyente, si tu corazón ha sido transformado por Dios a través de su palabra, vas a estar buscando a aquellos que están más perdidos. Vas a querer ministrar a aquellos por los que Dios siente un peso. Vas a querer demostrar en la práctica aquello que dices creer en público. Y esto no se puede actuar, hermanos. Esto no,
Esto no se puede, no podemos engañar a nadie con esto. Esto no es algo de una vez. Oh, es que yo hace 5 años fui a una fundación y mejor dicho, ya soy obediente a la palabra de Dios porque esa vez me contó para toda mi vida. No, es algo constante, es algo que va a fluir de nuestra obediencia a Dios, de nuestra relación con Dios. Y no solamente esto, sino que aún la piedad, como dice la última parte de este versículo, el guardarnos del mundo, el no contaminarnos. Nótese ahí la palabra sin mancha, va a ser una parte importante de esa evidencia de la obediencia. Tú dices que eres obediente a la palabra de Dios, dime cuánto mundo hay en ti. Ahora, como les explicaba a los hermanos en el día viernes, todo esto no implica que seamos perfectos. Primera de Juan, capítulo 1 versículo 7 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿somos qué? Mentirosos. No estoy hablando aquí de que, mejor dicho, tu vida debe ser una vida de 100% obediencia, pero la Biblia sí nos hace un énfasis claro de que si Dios ha trabajado en tu corazón, vas a tener un deseo de obedecerle, de amarle, de atesorarle. Y eso no se va a quedar solamente en palabras lindas un domingo en un púlpito. Eso no se va a querer, no se va a quedar solamente en un deseo romántico de, bueno, algún día voy a servir a Dios, voy a ir a África. No, eso se va a demostrar en tu vida diaria, en tu vida práctica, mientras estés en tu devocional diario con tu Biblia abierta y lágrimas corriendo de tus ojos sobre ella. Se va a demostrar en la actitud que tengas hacia otras personas y aún cómo cuides de otros. Y se va a demostrar, por último, en cómo guardas tu corazón de lo que el mundo ofrece. Esa es, hermanos, entonces, en conclusión, la obediencia a la que Dios te ha llamado. No es una obediencia meramente temporal, no es una obediencia meramente conveniente de lo que yo quiero obedecer y esto no, entonces no. No es una obediencia condicionada, sino que es una obediencia completa. La pregunta es, ¿qué área de tu vida necesita rendir ante Dios? ¿Podría Dios, que todo lo ve y todo lo conoce, decir que estás dentro de ese grupo de personas que busca diligentemente obedecerle sin tardar, sin dudar, que ha puesto su mirada en las bendiciones que hay en obedecer a Dios? ¿Contarías tú dentro de ese grupo o en cuál grupo contarías? Hermanos, necesitamos venir a Cristo. Solo Él vivió una vida perfecta. Solo Él vivió una vida de total obediencia al Padre. Necesitamos imitarle. Solo Él puede darnos la obediencia que Dios demanda y que a ti y a mí nos falta. La pregunta es, ¿vendrás a Él? ¿Rendirás tu vida a Él? ¿Te comprometerás a mostrar los frutos dignos de arrepentimiento que hay en ti? ¿O hasta cuándo seguirás diciendo que eres cristiano y tu vida profesa totalmente lo contrario? Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que haga su obra en nosotros. Señor, tú has dicho en tu palabra que tu palabra, la palabra de Cristo, debe habitar en abundancia en nosotros, que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, que debemos darte gracias en nuestros corazones y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y hoy en esta tarde ya queremos pedirte que nos ayudes a obedecerte, que nos ayudes
a rendir nuestra vida más y más a ti, a demostrar ese fruto digno de arrepentimiento, esa obediencia no temporal, no conveniente, sino la obediencia verdadera, que es el resultado de una verdadera relación con Dios. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas que están hoy aquí presentes, que luchan con obedecerte. Y Señor, hazle muy claros a aquellos que están hoy aquí en esta mañana que no sienten un vivo deseo de obedecerte, que primero necesitas organizar su corazón. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que vengan en arrepentimiento a Cristo y que rindan sus vidas a Él. Te lo pedimos, Señor, haz tu obra entre nosotros. Te amamos, somos tu pueblo, queremos regocijarnos en ti, queremos vivir esa vida plena en abundancia que hay en Cristo, porque el ladrón vino solamente para matar, robar, destruir, pero tú has venido a darnos una vida y una vida en abundancia. Que esa sea la marca de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que tengan un feliz resto de domingo.